Ok, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la ley seno y la ley coseno. Ya habíamos hablado antes de la clasificación de los triángulos y habíamos dicho que dos grandes grupos en los cuales se clasifican los triángulos son según sus lados y según sus ángulos. Habíamos hablado que hay triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Pero, de una manera más general, los triángulos se pueden clasificar ya sea en rectángulos o en triángulos oblicuos. Los rectángulos, pues ya saben ustedes que son los que tienen un ángulo de 90 grados. Y los oblicuos, pues son todos aquellos que no son rectángulos. O sea, los oblicuos no tienen ningún ángulo de 90 grados. Esa es la condición. Para los triángulos rectángulos, hemos establecido que tenemos el teorema de Pitágoras para resolverlos si queremos conocer sus lados, o las funciones trigonométricas si queremos saber sus lados o sus ángulos. Y estas son las fórmulas. Para los oblicuos, lo que se tiene es la ley seno y la ley coseno. La ley seno tiene una expresión que analizaremos más adelante a detalle, y la ley coseno tiene esta expresión que de igual manera analizaremos más adelante. Entonces, hay dos grandes grupos, o son rectángulos o son oblicuos. Los rectángulos tienen un ángulo de 90 grados y podemos usar ya sea el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas. Los oblicuos solo podemos usar ley seno o ley coseno. Continuamos y vamos a hablar de la ley seno. Antes de entrar a detalle, debemos de saber cómo nombrar un triángulo que nos asignen para resolver. Normalmente a los triángulos en los ángulos se les asigna las primeras letras del abecedario y con mayúsculas. Por ejemplo, este vértice yo decidí llamarlo el vértice A, que es donde va a estar el ángulo A. Este ángulo va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, los ángulos con letras mayúsculas. Si este ángulo se llama ángulo A mayúscula, el lado opuesto, que es este de aquí, se va a llamar A minúscula. Si este yo puse que es el B mayúscula, el lado opuesto se va a llamar B minúscula. Y si este lado se llama C mayúscula, este lado se va a llamar C minúscula. Es lo primero que hay que identificar: quién es A, quién es B y quién es C, y quiénes son los lados en minúsculas. Así pues, tenemos esta expresión que es la ley seno. Dice A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Es muy importante que noten que entre los paréntesis están las mayúsculas que se refieren a los ángulos: A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces, ¿cuándo debemos usar la ley seno? Pues cuando suceda que nos dan dos ángulos y un lado, o bien nos dan como datos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, el primer caso, dos ángulos y un lado. Si conocemos el ángulo C, el ángulo B y el lado B minúscula, entonces podemos usar la ley seno. O en el siguiente caso, que es que conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Si conocemos el lado A, el lado C, y puede ser el ángulo opuesto a cualquiera de ellos, por ejemplo, C mayúscula. En esos dos casos podríamos utilizar la ley seno. Con respecto a la ley coseno, la misma indicación. Recuerda, primero hay que nombrar al triángulo, identificar cuál es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y también identificar cuánto vale el lado A, lado B y lado C. Para la ley coseno se tienen más fórmulas, lo cual parece algo aparatoso, pero realmente es de más ayuda, porque así podemos conocer hay una fórmula asignada para cada cosa. Podemos conocer cualquier parámetro, ya sea de los lados o de los ángulos. Para los lados se tienen estas tres fórmulas y para los ángulos se tienen cualquiera de estas tres fórmulas. Y la misma pregunta: ¿cuándo usar la ley coseno? Pues en dos casos. Cuando conozcas tres lados
Si te dan los tres lados, cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. O si te dicen cuánto miden dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Por ejemplo, que te digan cuánto vale el lado A, el lado C y te dicen cuánto vale este ángulo. O bien, puede ser que te digan el lado B, el lado A y cuánto mide este ángulo. O bien el lado B, el lado C y que te digan cuánto vale este ángulo. Entonces podrías utilizar la ley coseno. Y bueno, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios ejemplificando primero la ley seno y después la ley coseno y cómo utilizar las fórmulas.